Dios te bendiga. Hoy en día, aunque ya hemos hablado de ese tema de las danzas, hoy en día lo volvemos a hacer en estos pequeños videos que estamos haciendo sobre problemas en la iglesia. Entonces, las danzas es otro gran problema, ¿verdad? Yo sé que hay gente que saca versículos de contexto para decir que las danzas son aprobadas por Dios, pero en realidad no lo son. Debemos de tener cuidado con eso. No en un culto público, ¿verdad? Si tú quieres danzar en tu casa, ya es problema tuyo, ¿verdad? Pero en un culto público no deben de existir danzas o no creer que son danzas que aprueban Dios. Recuerda que Dios, eh, hay algo que se le dice fuego extraño, sacado de la historia, cuando los hijos de Aarón ofrecen algo a, a un fuego extraño a Dios, aunque la Biblia no nos especifica qué fue exactamente lo que hicieron, pues sabemos que Dios había ordenado una manera de que se le iba a adorar, ¿verdad? Que se le iban a hacer las cosas, de que iba el del funcionamiento de su templo, bueno, era el tabernáculo en ese tiempo, y estas personas no lo cumplieron. Hoy en día es lo mismo. Dios nos ha dejado normas en base a sus escrituras para el funcionamiento de la iglesia y en ninguna de ellas dice las danzas. Si tú quieres saber más, lee las cartas de Timoteo, de Tito, y en ningún lugar se dice que tiene que haber danzas. Ciertamente David danzó, María danzó, también cantaron, pero también adulteraron. ¿Y por qué no siguen eso? A ver, porque bueno, David adulteró, María habló mal de Moisés, pero solamente queremos sacar lo que nos conviene. Y hay que resaltar, por ejemplo, la historia de David, que es donde más se saca esta doctrina de la danza. David en ningún momento entró al tabernáculo a danzar. Él danzó por alegría porque estaba moviendo el arca, aunque lo haya hecho para Dios, pero no significa que esto era algo que se tenía que hacer en la liturgia de un servicio a Dios. Y es algo que sigue hasta hoy en día. En ninguna parte del Nuevo Testamento se nos dice que debes de hacerlo de esta manera. Aún en los Salmos, cuando habla, no está hablando en un contexto de la liturgia de una iglesia. Entonces, en la liturgia de una iglesia o el funcionamiento de un culto, de cómo la liturgia es cómo funciona un culto, no hay nada en las escrituras que respalde las danzas. Entonces, este es un gran problema también y no solamente, ya podemos quitar un poquito lo bíblico y dijéramos, bueno, lo hacen con buena intención, lo hacen de una manera ordenada, hasta cierto punto es verdad, pero aún así debemos de tener cuidado, porque esto se ha ido al otro extremo donde ya hay hombres afeminados danzando, donde salen muchachitas con ropa muy ajustada o diminuta danzando, donde hacen movimientos muy inapropiados según para Dios, y se ha ido también a otro extremo aún más profundo, donde hay personas que ya sacan otros tipos de bailes que son muy mundanos, no los quiero decir por respeto a la audiencia, pero que son muy mundanos y presentan esto ante Dios. Movimientos de cadera inapropiados, movimientos de sus partes inapropiadas que los presentan en los cultos para Dios. Entonces tengamos cuidado. La liturgia de una iglesia es muy básica, es prácticamente enseñanza de la palabra de Dios, y oración. Recuerda, dice la palabra que es casa de oración. Ahí incluimos la enseñanza de la palabra y dentro de eso podemos, por ejemplo, hacer un devocional, una lectura bíblica que es todo relacionado a la palabra, y aún los cantos que se hacen en la iglesia también nos habla de que debe ser espirituales, que decir que alaben a Dios. Recuerda, el culto es para Dios y no es para los hombres. Las danzas solamente es para los hombres, no es para Dios. Entonces tenga cuidado con lo que está haciendo en su iglesia. Dios te bendiga.